Hermanos, muy buenos días. Vamos a dar inicio a nuestra escuela dominical y para ello, pues vamos a iniciar primeramente que nada pidiendo la dirección de nuestro Dios para que Él sea con nosotros en esta mañana. Dios, te queremos agradecer por tu bondad. Gracias, Señor, porque sabemos que pues siempre a través de tu palabra tú nos enseñas muchísimo, Señor. Te rogamos que el día de hoy tu palabra sea claramente expuesta, Señor, y pues que no sea el pensamiento del hombre, Señor, sino tu espíritu guiándonos. Te suplicamos que seas tú manteniéndonos atentos, Señor, que podamos disfrutar y deleitarnos en tu palabra, pero así también aprender de ella. Gracias, Señor, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, hermanos, vamos a dar lectura a los pasajes en los cuales meditaremos. Y pues ustedes ya lo vieron en pantalla. Esta mañana vamos a meditar en el capítulo 2 del Evangelio de Juan y vamos a dar lectura a los versos del 12 al 17. Dice así la palabra del Señor. Después de esto descendió a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos lo que está escrito, el celo de tu casa me consume. Muy bien, hermanos, pues después de que analizamos la semana pasada aquella primera señal que nuestro Señor Jesús hizo, pues ahora ya vemos a nuestro Señor Jesús entrando en su ministerio ya abiertamente y bueno, pues qué mejor manera de comenzar o ya de hacerse notorio en medio del pueblo de Israel, pues cerca de esta fiesta tan importante y que bueno, pues ahorita vamos a meditar algunos aspectos de la misma y también pues cómo es que pues todo esto tiene mucha enseñanza en nuestra actualidad y que pues a pesar de que fue un hecho que sucedió hace muchísimo tiempo, pues podemos ver una gran enseñanza en todo esto. Acompáñenme, hermanos, vamos a analizar los primeros dos versos de esta meditación. Muy bien, hermanos, pues vamos a comenzar con Juan capítulo 2 versículos del 12 al 13. Y bueno, vemos ahí pues el versículo 12 que pues es la conexión, ¿no? Entre ese milagro o esa primer señal que el Señor hizo de convertir el agua en vino. Y bueno, pues dice que después de esa señal, después de que estuvieron en esa boda, pues descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días, es decir, fue una visita rápida, una visita temporal, y pues bueno, seguramente ahí nuestro Señor Jesús estuvo compartiendo algunas cosas con las personas de este lugar, ¿no? Capernaum. Y bueno, pues en el verso 13 nos dice que estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y bueno, pues como nosotros sabemos, la Pascua tiene un significado sumamente importante, no solamente para el pueblo judío en ese momento, pues sino que también para nosotros trae enseñanzas espirituales muy importantes. Pero bueno, entendiendo lo que estaba sucediendo en esa época, en la cual nuestro Señor Jesucristo sube a Jerusalén para poder celebrar la Pascua, pues debemos de entender que la Pascua
aún estaba vigente, que era algo que estaba a poco tiempo de ser ya quitada, ¿verdad? Como un requisito. Y pues bueno, recordemos que la Pascua simplemente hacía referencia a el Mesías. Y bueno, pues esta conmemoración era muy importante porque era precisamente recordar la forma en cómo Dios les libró de la esclavitud de la cual ellos estaban sujetos, en este caso por los egipcios, ¿no? Y bueno, esto realmente no fue algo menor. En aquella época, pues recordemos que Egipto era realmente o era un imperio importante, y pues obviamente tenían un poderío económico muy fuerte, ¿no? Ellos pues tenían un ejército grande, eh, pirámides y todas estas construcciones que para aquella época pues realmente hablaban de una nación, hablaban de lo importante y de lo grande que eran, ¿no? Y obviamente pues toda la ostentosidad con la que pues estaba ahí Faraón y todo su pueblo, pues realmente era algo que cualquiera no podía pasar desapercibido. Entonces, que Dios por sí solo los librara de este gran ejército, porque pues recordemos que prácticamente el pueblo de Israel no metió las manos, sino en todo momento fue Dios quien realmente hizo posible esto, ¿no? A través de actos poderosos. Y bueno, en su momento, pues esto fue realmente algo, una prueba contundente del gran poder y del gran amor que manifestó Dios para su pueblo, ¿no? Y justo eso, ¿no? Dios demostró su amor y fidelidad al pueblo de Israel al sacarlos de ahí, ¿no? Recordemos que pues se les había dicho que iban a estar ahí 400 años y al término de este tiempo iban a ser liberados y fueron liberados de una manera que era imposible no hacerlo notorio, ¿no? Ahora, lo importante de esta ceremonia, pues es que estaba anunciando los sufrimientos que el Mesías iba a padecer para que entonces sí el pueblo fuera completamente libre de pecado. Y pues bueno, para muchos de nosotros es muy claro que a partir de esta liberación, Dios estipula que era necesario celebrarlo y Él da ciertas pautas para que no, para que el pueblo de Israel pues hiciera esta ceremonia, ¿no? Pero me voy a enfocar solamente en estas dos, que son las que con mayor claridad nos dejan ver que realmente la ceremonia de la Pascua apuntaba a nuestro Señor Jesucristo o alumbraba hacia eso, ¿no? O nos decía o les decía en ese momento al pueblo de Israel que iba a ser necesario que él padeciera todas estas cosas, ¿no? Entonces fíjense, ahí lo tienen en pantalla, Éxodo 2 del 5 a 6, dice que el animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes, ¿no? Entonces, al menos aquí vemos dos cosas importantes que hablan acerca de nuestro Señor Jesucristo. Por un lado, el hecho de que el animal tuviera que ser sin defecto, nos está hablando de que, por ejemplo, nuestro Señor Jesús nunca cometió pecado y nunca hubo pecado en él. Y el otro punto que es muy claro, pues la forma en cómo iba a padecer, dice, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes, ¿no? Entonces, estos dos, al menos estos dos aspectos, en esta ceremonia de la Pascua, nos estaban hablando de una de las características importantes del Mesías y la otra nos hablaba de la forma en cómo éste iba a padecer por causa del pecado, ¿no? Y era algo que realmente el pueblo estaba esperando. Ahora, yo me detengo a pensar, ¿será que acaso a partir de aquí era necesario derramar sangre para que el pecado, o más bien el hecho de derramar sangre era significado de que alguien tenía que pagar? Si nosotros nos remontamos a Adán y Eva, ahí se le fue dicho a Adán claramente, si tú comes de este fruto ciertamente morirás. Ahí lo que le está diciendo es que si tú desobedeces e incumples este pacto, ciertamente vas a morir y efectivamente vas a morir, ¿no? Y cuando Adán, pues, infringe este mandato, pues vemos con claridad que muere en dos aspectos, ¿no? Físicamente, él iba a padecer muerte, es decir,
en algún momento su corazón iba a dejar de latir. Y por el otro lado, espiritualmente, también estaba muerto, ¿no? Entonces, ahora sabemos que la paga del pecado es la muerte. Entonces, alguien tenía que pagar por este pecado, ¿no? Y desde ese momento el Señor Jesús instituye a un sustituto. Claro que la Escritura nunca nos dice que Él, porque recuerda que cuando Adán y Eva peca, ellos trataron de hacerse algunas vestiduras o cubrirse, ¿verdad? Con algunas hojas, ¿no? Pero obviamente esto no era lo que el Señor tenía en mente, ¿no? Más bien Él decía, no, alguien tiene que pagar, necesito un sustituto. Entonces, la Escritura nos dice que fueron cubiertos con pieles, pero si fueron cubiertos con pieles implica que tuvo que haber un derramamiento de sangre. Y ahí vemos la primera vez que alguien tuvo que pagar, en este caso por el pecado de Adán y Eva. Y precisamente la Pascua nos vuelve a recordar que tenemos la necesidad de un sustituto. Y ese sustituto es Jesucristo, ¿no? En este momento o en aquel momento donde el pueblo de Israel sale de Egipto, solo se le dice, tomarás un animal sin defecto y lo vas a inmolar. Entonces, si vemos, durante todo este tiempo, este era un rito perpetuo y cada año en el mes de Aviv se tenía que celebrar, se tenía que recordar. Y era un estatuto que ya ellos tenían que tenerlo siempre en mente, ¿no? Y obviamente el momento de juntarse era para recordar lo que el Señor había hecho, ¿no? Cómo con su mano poderosa los había librado de la esclavitud que ellos tenían en Egipto, ¿no? Y pues era un momento solemne, ¿no? Ahora para nosotros también el recordar Egipto, pues es recordar aquella época donde nosotros vivíamos en el mundo, complaciéndonos con el mundo y pues viviendo de acuerdo a lo que el mundo estipula, ¿no? Y nuestro Señor vino y nos liberó de esa esclavitud, pagó por el pecado que nosotros cometimos, fue nuestro sustituto y ahora es que por eso nosotros gozamos de esta redención y vida eterna y una vida en abundancia, ¿no? Entonces vean, hermanos, cómo la Pascua tiene una implicación no solamente en ese momento en el que Jesús se acerca, ¿verdad?, a Jerusalén para celebrar la Pascua, cumpliendo este mandato, recordando que era algo que tenían que hacer cada año en el mes de Aviv y ellos tenían que ir y celebrar todo esto, ¿no? Pero ahora pongámonos a pensar un momento, ¿no? Imagínense a nuestro Señor Jesús viendo que esto iba a acontecer, pues para él seguramente fue algo complicado, ¿no? Porque decía, híjole, pues precisamente lo que le están haciendo a este animal, ¿verdad? Sin defecto, pues es lo que me van a hacer a mí en poco tiempo, ¿no? Entonces, pues realmente es algo que nos deja pensando a nosotros el profundo amor que Dios tiene para con nosotros al enviar a este sustituto perfecto que todos nosotros necesitábamos, ¿no? Bien, hermanos, vamos ahora a ver qué es lo que sucedió cuando nuestro Señor llega precisamente al templo y ve algo que le llama la atención. Vamos a ver los siguientes versos. Bien, hermanos, continuemos y vamos ahora a Juan 12:14. Dice, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Entonces, ¿por qué era necesario, hermanos, que estuvieran estas personas ahí? Bueno, pues ahí en Deuteronomio 16, del 1 al 2, justo antes de que el pueblo de Israel entrara a la tierra prometida, pues aquí les dice algo muy importante en relación a la Pascua. Dice, guardaréis el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. Y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios de las ovejas y de las vacas, en el lugar que Jehová escogiere para que habite allí su nombre. Entonces, en una primera instancia, pues bueno, el pueblo de Israel era errante, pero justo antes de entrar a la tierra prometida, les dice, bueno, yo voy a escoger un lugar en donde tú me vas a llevar ahí las ofrendas, donde va a ser el centro religioso, pues sí, el centro espiritual, el centro político, el centro económico, ¿no?
Entonces todo va a girar en torno a este lugar. ¿Por qué? Porque allí va a estar mi nombre, ¿no? Entonces, cada que llegaban las fiestas solemnes, la Pascua es una de ellas, todo el pueblo tenía que venir, ¿no? Y venían de diferentes lugares, ¿no? Entonces, por eso era necesario que en el templo hubiera este tipo de personas allí ofreciendo pues cosas que se requerían para los sacrificios, ¿no? Entonces hasta aquí podemos decir, bueno, pues en apariencia todo parece indicar que todo está bien, no hay algo anormal, no hay algo que uno diga, bueno, están infringiendo, ¿no? Pero, pues, ¿qué es lo que sucede, no? Nosotros vemos, y la escritura nos lo revela ahí en 15:17, Juan 12:15 al 17 nos dice, y halló en el templo los que vendían bueyes, ovejas y palomas y los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas, ¿no? Entonces, vemos que pues aquí ellos están, pues hasta cierto punto cuando vemos este pasaje, pues muchos podrían decir, bueno, pero con base en lo que está escrito, pues ¿qué tiene de raro, no? Muchas personas venían de lejos y no podían traer tal vez una oveja o inclusive había personas que venían del extranjero y tenían que cambiar sus monedas. ¿Por qué? Porque cuando tú llevabas un tributo tenía que ser la moneda que manejaba el templo, ¿no? Entonces, pues muchos venían de otros lugares y traían otro tipo de monedas, ¿no? Pero ¿qué es lo que estaba pasando? ¿Qué es lo que nos está mostrando esta actitud de nuestro Señor Jesús de volcar las monedas, de azotar y correr a las ovejas, a los bueyes? Aquí hay algo en el fondo, ¿no? En el fondo lo que está sucediendo, y bueno, voy a adelantarme al siguiente verso, dice, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado, ¿no? El problema era que precisamente estos vendedores de bueyes y ovejas y cambistas, pues abusaban de todo lo que estaba sucediendo alrededor, ¿no? Como nosotros sabemos, pues en nuestros días se maneja la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Entonces, cuando alguien necesita mucho apremiantemente algo, pues los vendedores abusan y ¿qué hacen? Suben el precio, ¿no? Las comisiones que los cambistas cobraban, pues aparentemente eran altas. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? Que tristemente la casa de oración de Dios se había convertido en un mercado. Ya la gente, por supuesto que iba a celebrar la Pascua, pero ya no entendían, ya no era el agradecerle a Dios por esto, ¿no? Sino que ya lo veían ellos como, pues, una forma en cómo sus arcas iban a crecer, es decir, o cómo sus ganancias se iban a triplicar o hasta más, ¿no? Un decir, por ejemplo, tal vez una ovejita te la vendían en 1,000 pesos normalmente, pero como era la Pascua y había que ofrecer el sacrificio, pues te la dejo en 4,000, 5,000 pesos, ¿no? Es un decir, hermano. Entonces, obviamente en el fondo, pues ya esto se había convertido en un negocio, ¿no? Y por eso es que el Señor les habla con dureza y también tratando de hacer que ellos reaccionen, ¿no? Dice, quitad de aquí y no hagáis la casa de mi padre casa de mercado. Y nosotros vemos en Isaías 56:7 el motivo por el cual se habían erigido estos templos, ¿no? Dice, y los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Entonces, realmente el templo era un lugar donde uno iba realmente a ofrecerle a Dios su gratitud, su adoración, pero que resultaba que ya en esa época, pues obviamente todo era puro negocio, ¿no? Y eso, hermanos, pues nos lleva a meditar a nosotros, pues ahora nosotros, ¿con qué intención estamos yendo
o nos acercamos a Dios solamente por mantener cierta reputación o pues tal vez por decir ver a Dios como un tipo amuleto, pues si voy Dios me va a bendecir, aunque nada más vaya ahí y me presente. Pues la verdad es que estamos muy equivocados, ¿no? Y debemos ver cuál es la motivación de nuestro corazón de estar adorando y sirviendo a Dios. Es cierto que ahora nosotros ya no necesitamos hacer la Pascua, porque nuestra Pascua ya fue celebrada, es decir, la verdadera Pascua, ya no nada más un recordatorio de una liberación física de Egipto, sino que ya es una liberación espiritual y eso ocurrió precisamente en Jesucristo cuando Él muere y resucita, pues obviamente ya ahí ya no es necesario celebrar la Pascua, porque ya no hay nada más que hacer, simplemente, bueno, perdón, ya ahí Jesús hizo todo, ya Él pagó por nuestros pecados y lo hizo por completo, pero en este momento, pues recordemos que aún esto todavía no se manifestaba, ¿no? Entonces, ahora nosotros debemos no solo de preocuparnos por servir a Dios en el templo donde nos congregamos, sino que ahora nosotros somos su templo. Él dice que ahora nosotros somos templo del Dios vivo. Y ahora por eso también debemos de tener cuidado de este cuerpo que Él nos ha dado, ¿no? Y debemos de entender que Él constantemente nos está analizando, constantemente nos está viendo, ¿no? Pues esto para los judíos es algo sumamente extraño y lo vamos a explicar en los siguientes versos, si Dios así lo permite la siguiente semana, ¿no? Que ahora ya no, bueno, que posteriormente ya no iba a ser necesario un lugar donde ofrecer eh, todos estos holocaustos, sino que ya ahora el templo del Espíritu de Dios somos cada uno de todos nosotros, ¿no? O más bien cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, es importante, hermanos, que también nosotros cuidemos nuestra relación con Dios, que constantemente estemos viendo en qué estamos mal y no caigamos en esto, ¿no? No hagamos de la casa de nuestro Dios un negocio, ¿no? Porque realmente hoy en día podemos decir, no, pues sí, es que sí existen eh, movimientos que en apariencia son cristianos y que pues bueno, lo único que están buscando es un lucro. E identificar a este tipo de, de aparentes grupos cristianos, pues es muy sencillo, ¿no? Claro que si tú no lees la escritura, pues puedes ser engañado. Pero, pues no por mencionar estos grupos, no nos vamos a hacer a un lado de autoanalizarnos nosotros, ¿no? Sino que también debemos de ver cuál es la motivación por la cual nosotros nos estamos acercando a Dios, ¿no? Eso es muy importante, hermanos, ¿no? A veces muchas personas piensan que la iglesia solo es, pues, un club, ¿no? Donde puedes, pues, distraerte un poco, o tal vez sea una herencia religiosa que nos dejaron los padres, o tal vez, como lo mencionaba hace un momento, ¿no? Muchos dicen, bueno, pues yo voy para que Dios me bendiga, aunque no lo obedezca, pero pues yo quiero que me bendiga, ¿no? ¿Y quién no va a querer que Dios lo bendiga, pero sin obediencia, pues bueno, está un poco complicado, ¿no? Entonces, por eso es importante, o simplemente tal vez decir, bueno, pues lo importante es que yo resalte en vez de Cristo, ¿no? Y pues bueno, realmente para muchos es un tanto exagerado esto que pasa, pero miren lo que dice ahí. Entonces se asombraron sus discípulos, que está escrito, el celo de tu casa me consume, ¿no? Y bueno, nuevamente vemos aquí esta palabra de el celo de tu casa me consume, ¿no? Y muchos podríamos pensar, bueno, esto del celo, ¿qué pasó? Pues ya dijimos que el Señor no pecó. ¿Acaso Jesús pecó porque sintió este celo? Pues de ninguna manera, ¿no? Porque este celo estaba motivado por la hipocresía del pueblo de Israel en ese momento, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos solo iban y decían, bueno, pues hay que cumplir con la Pascua, porque pues hay que hacerlo y hay que vender, porque eso es lo más importante. Vamos a recibir grandes recursos para nosotros y nuestras ganancias se van a aumentar y eso es bueno, solo por eso era importante, ¿no? Entonces, el Señor percibió la hipocresía del pueblo de Israel en ese momento, ¿no? Entonces,
al percibir esto, pues obviamente esto le causa una ira y no una ira, pues porque de repente dijo, ay, pues ya me cayeron gordos estos campistas y estos que venden las ovejitas, ¿no? Ya me cayeron gordos, pues todos los voy a correr, ¿no? No, sino que obviamente esta acción que él tiene, pues obviamente fue por consecuencia, como ya lo decía, de los actos que ellos estaban permitiendo, que realmente en su corazón no existía una verdadera adoración a Dios, sino que ya esto solamente era un negocio, ¿no? Por eso es que con tanto furor e ira, porque realmente la palabra celo en griego se escribe con Z, celo con Z, y lo que quiere decir es que eh, hay algo que te hizo enojar bastante, que es como si te hirviera la sangre, esa es la descripción, ¿no? Como si algo te hiciera enfadar tanto que hasta te pones rojo, pues justo eso fue lo que le pasó a nuestro Señor Jesús en ese momento, ¿no? De ver que el propósito era que ellos fueran reconfortados en su corazón, en su alma, allí en el templo, recordando las maravillas que el Señor venía haciendo con el pueblo de Israel y lo único que se convirtió pues fue en un simple negocio para ellos, ¿no? Perdió todo el sentido. Y esto, hermanos, nos puede suceder también a nosotros, ¿no? Por eso es importantísimo que cada uno de nosotros tenga cuidado de su amistad con Dios, de la motivación con la cual sirve y va al templo, ¿no? Pues bien, hermanos, después de esta diapositiva, pues ustedes van a ver una serie de preguntas, la cual les agradecería bastante que las respondieran en el grupo de WhatsApp para que entre todos pues podamos retroalimentar esto y sea de bendición para todos, ¿no? Pues yo espero que para ustedes haya sido de bendición esta enseñanza y pues bueno, espero sus respuestas, hermanos, por favor participen. Y pues muchas gracias. Vamos a orar para que pues el Señor sea ayudándonos realmente a pues ver cuáles son las motivaciones o el motivo por el cual nosotros estamos sirviendo a Dios. Oremos, hermanos. Padre, en esta hora queremos agradecerte tu bondad. Gracias, Señor, porque pues a través de este pasaje tú nos enfrentas a nosotros mismos y pues tal vez en nuestro corazón también hay cosas que no están de acuerdo a lo que tú has estipulado en tu palabra. Señor, pues sé tú volcando todas esas cosas de nuestro corazón, sé tú quitándolas con violencia y pues también, pues que nosotros no querramos aferrarnos a este tipo de cosas que pues nos alejan de ti. Señor, gracias de verdad por tu bondad, gracias por tu infinita paciencia para con nosotros, y lo digo en forma de expresión porque sabemos que tú también cuando algo no está bien en nuestras vidas, Señor, pues tú también eh, pues nos reprendes, Señor. Gracias de verdad porque tú eres un Dios justo, porque tú eres un Dios santo, y a través de todas estas enseñanzas, Señor, pues lo único que pretendes es pues que nosotros estemos siempre atentos y dispuestos a servirte. Gracias, Señor, por tu bondad, en el nombre de Jesús. Amén. Pues hermanos, muchas gracias. Espero sus respuestas. Ustedes las van a ver en la siguiente lámina. Y pues esperemos que pues esto sea fructífero para todos y podamos participar en el chat de la misión. Gracias y que sigan teniendo un excelente día. Hasta luego.